Pensemos en un sistema que ha sido diseñado para alcanzar la pureza más absoluta. Una auténtica maravilla de la ingeniería. Un lugar donde, en teoría, el error simplemente no tiene cabida. Ahora, imaginemos que ese mismo sistema, de forma silenciosa, se convierte en una fábrica de contaminación, con consecuencias mortales. Pues bien, esto no es ciencia ficción, es la historia real de un fallo invisible y completamente devastador. 267 millones de euros. Esta es la cifra. Este es el coste directo de un único fallo. Un fallo microscópico que pasó totalmente desapercibido durante meses en un sistema de ingeniería que se suponía de vanguardia. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que algo así llegue a ocurrir? Y aquí tenemos la cruda realidad, negro sobre blanco. El sistema que debía producir el agua más pura del planeta estaba, en secreto, cultivando una biopelícula, una comunidad de bacterias. Y para que nos hagamos una idea de la escala, estaba soltando de vez en cuando 100.000 unidades de bacterias por cada pequeña muestra. Eso es 10.000 veces por encima del límite de seguridad. La pureza se había convertido, literalmente, en veneno. Para entender de verdad la magnitud de este desastre, primero hay que entender la supuesta perfección del sistema, así que vamos a ver qué es exactamente el agua para inyección o WIFI y por qué se considera una verdadera joya de la ingeniería farmacéutica. A ver, el agua para inyección, o WFI, es el solvente más crítico que existe en la industria farmacéutica. Esto no es agua normal, ni mucho menos. Es agua a la que se le ha quitado prácticamente todo. Minerales, materia orgánica y, por supuesto, microorganismos y sus toxinas. Se usa en productos que van directos a la vena, al torrente sanguíneo, por eso su pureza no es algo negociable. Es, sin exagerar, una cuestión de vida o muerte. Y cuando decimos pureza, hablamos de unos niveles que son casi absurdos. La tabla lo deja bastante claro. El límite es de menos de 10 colonias de bacterias por cada 100 mililitros. Para ponerlo en perspectiva, el agua del grifo que bebemos puede tener miles. Y las endotoxinas, que son esas toxinas que liberan las bacterias y nos provocan fiebre, están, prácticamente ausentes. Sobre el papel, el sistema es una fortaleza inexpugnable. Entonces, ¿cómo se consigue algo tan puro? Pues hay principalmente dos caminos. Por un lado, la destilación, que es el método clásico, básicamente hervir agua y condensar el vapor, que es puro. Es súper eficaz, pero consume una barbaridad de energía. La otra opción es un proceso con membranas, con osmosis inversa y ultrafiltración. Es más eficiente energéticamente, pero su validación y control es más compleja. En el caso que nos ocupa, se usaba la destilación, la opción que, en teoría, es la más segura de todas. Una vez que se produce el agua, no se queda quieta. Circula 24 horas al día, 7 días a la semana por un circuito cerrado. Y ojo, no es una tubería cualquiera. Hablamos de acero inoxidable electropulido, que es más liso que un espejo para que nada, absolutamente nada, se pueda pegar. El agua se mantiene siempre por encima de 80 grados, una temperatura que mata a la mayoría de las bacterias. Y el flujo es rápido, turbulento, para que no haya ni un solo rincón donde el agua se estanque. Todo está diseñado para ser un infierno para cualquier microbio. ¿Con un sistema tan perfecto, qué pudo salir mal? Bueno, aquí es donde la historia se convierte en una auténtica investigación forense. Los ingenieros y microbiólogos se encontraron persiguiendo a un fantasma en la máquina, un contaminante que aparecía y desaparecía sin dejar rastro aparente. Imaginen la situación. Durante casi 5 años el sistema funcionó como un reloj, 60 meses seguidos de resultados impecables. Cada test, cada parámetro, todo perfecto, dentro de unas especificaciones súper estrictas. Y de repente, en el mes 60, salta una alarma, una pequeña desviación en un solo punto de uso. Era el primer indicio de que algo iba terriblemente mal. La clave, la primera gran pista, fue que el problema estaba muy localizado. De los 12 puntos de uso que tenía el circuito, 11 seguían dando resultados perfectos. Solo el punto número 9 daba estas lecturas raras, y ni siquiera lo hacía siempre. Esto descartaba un problema general en el sistema y centraba toda la atención en un tramo muy concreto de la tubería. Y aquí llega la prueba definitiva, la que lo cambió todo. Una discrepancia de temperatura que resultó ser fatal. El sistema debía funcionar a 82 grados, pero justo en ese punto, 9, la temperatura real era de 72, 10 grados menos. Puede que no parezca mucho, ¿verdad? Pero en un entorno de esterilidad controlada 10 grados son un abismo. Es la diferencia entre un ambiente letal para las bacterias y un balneario de 5 estrellas para ellas. Una vez confirmada esa anomalía de temperatura, los investigadores desmontaron la válvula de ese punto 9, y lo que encontraron en una pequeña junta de goma, una junta del tamaño de una moneda, fue la pistola humeante, casi 9 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Una biopelícula masiva, prosperando en el único punto débil de todo el sistema. Y así todas las piezas del puzzle encajaron.
Todo empezó con algo tan simple como un daño en el aislamiento exterior de la tubería, seguramente un golpe, que provocó esa fuga de calor justo en ese punto. Esos 72 grados, en lugar de 82, crearon una zona templada. Y allí, una bacteria muy resistente al calor, la Burkholderia cepacia, pudo sobrevivir. Encontró el hogar ideal en la superficie microscópicamente porosa de una junta de goma de EPDM, y durante meses creció allí sin ser detectada, soltando de vez en cuando nubes de bacterias al agua ultrapur. Claro, descubrir la causa fue solo el principio. Las consecuencias de esta cadena de fallos fueron catastróficas y obligaron a revisar por completo todos los protocolos para garantizar que algo así nunca, jamás, pudiera volver a suceder. Volvamos a la cifra del principio, a esos 267 millones de euros. ¿Cómo se llega a algo así? Pues este gráfico lo desglosa. La partida más grande, 112 millones, se fue en litigios y demandas. Casi 90 millones en producto que hubo que destruir, y más de 24 millones solo para rediseñar y arreglar el sistema que había fallado. Son cifras que nos muestran el coste real de la complacencia. Pero es que, más allá del dinero, está el coste humano, que es incalculable. 18 millones de viales tuvieron que ser retirados del mercado, 23 pacientes desarrollaron infecciones graves, sepsis, y lo más trágico de todo, 4 de ellos, personas que ya estaban delicadas, perdieron la vida. El fallo no fue solo técnico, fue una catástrofe de salud pública que acabó con la suspensión de la producción y 5 largos años de supervisión regulatoria intensiva. La respuesta, lógicamente, tenía que ser contundente. Se estableció un nuevo protocolo, una especie de cerrojo con múltiples capas de defensa. Primero, subir la temperatura de trabajo a 85 grados para tener un margen de seguridad real. Segundo, inspecciones anuales con cámaras térmicas para que una fuga de calor nunca más pasara desapercibida. Tercero, usar materiales mucho más resistentes. Y cuarto, una esterilización mucho más frecuente e intensiva. Y uno de los cambios más importantes, aunque parezca pequeño, fue a nivel microscópico. Se cambiaron las juntas de goma EPDM, que eran el estándar, por un material llamado Calrez. La diferencia es abismal. El EPDM, a nivel micro, es poroso, es como una alfombra de pelo largo para las bacterias. El Calrez, en cambio, es totalmente liso, un muro infranqueable. Un detalle minúsculo que resultó ser un cambio gigantesco en la seguridad del sistema. Y la defensa se reforzó todavía más. Además del calor continuo a 85 grados, se añadió una esterilización semanal con vapor a 121 grados. Antes, este proceso tan bestia se hacía solo una vez al mes. El cambio es drástico. De un ciclo de limpieza profundo al mes se pasó a 4. Se crearon múltiples y robustas barreras de defensa. Al final, este desastre nos deja con 3 lecciones fundamentales. La primera, la temperatura es sagrada. Esos 85 grados deben ser el estándar, no la excepción. La segunda, el aislamiento no es para siempre, hay que vigilarlo de forma activa. Y la tercera, y quizás la más importante, los materiales importan y mucho. Una superficie lisa puede ser la mejor defensa contra una contaminación. Y así llegamos a la pregunta final. Un sistema que considerábamos perfecto, derrotado por un simple golpe en el exterior, algo invisible. Esto nos obliga a cuestionarnos. ¿Qué otras grietas minúsculas, qué otros fallos latentes se esconden en la compleja tecnología de la que dependemos ciegamente cada día? Gracias por acompañarnos en este análisis.